Hola, buenas noches. Espero que estén ustedes muy bien. El día de hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 12, que es el último capítulo del bimestre 3, que es sobre acústica oceanográfica. Es un poco largo, por eso no creo que logremos terminar hoy, pero vamos a avanzar. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Bueno, ahí está. Este es el capítulo 12, la unidad 3 o bimestre 3, como se le quiera llamar. Vamos a ver dónde está el puntero. Ahí está. Muy bien, ¿qué trata este capítulo 2? Se trata de acústica oceanográfica, o sea, de los usos que el sonido tiene en oceanografía, ¿ya? Que es el repaso que vamos a ver justamente a partir de este momento. Empezando por decir que los ecogramas, como ustedes ya saben, tienen mucha información. Antiguamente, digamos, en los años 80, cuando las ecosondas eran a papel, y lo que nos interesaba, y lo principal de lo que nos interesaba eran los peces, operábamos estas ecosondas con un umbral de menos 65 decibeles, lo cual permite ver prácticamente solo a los cardúmenes y no al zooplancton. No nos interesaba el zooplancton ni otras informaciones que pudieran haber. No había la tecnología adecuada, pero cuando llega la tecnología digital, ya el uso del papel ya no se continúa haciendo. Entonces tenemos que las cosas que antes nosotros las veíamos en el ecograma antiguo, ¿no? Las líneas imaginarias de división, todo eso, lo vemos también al lado derecho. El ecograma del lado derecho es exactamente el mismo ecograma del lado izquierdo. Es el mismo, solo que con un umbral de menos 90 decibeles, ¿no? Que permite ver muchas más cosas, ¿no? Nos permite ver, por ejemplo, el límite superior de la zona mínima de oxígeno, nos permite ver otros organismos que antes no veíamos, ¿no? Los eufausios, por ejemplo, o krill, no veíamos casi el calamar gigante, aquí está, calamar gigante, capas de peces mesopelágicos, en fin, nos perdíamos de ver muchas cosas por esa necesidad de priorizar sobre los peces, pero hoy en día no, hoy en día nos interesa todo, ¿no? Nos interesa absolutamente todo, incluyendo algunas características oceanográficas como esta que acá estoy señalando y que ha sido dibujada a mano, pero que representa más o menos la ubicación del límite superior de la zona mínima de oxígeno. O también lo que se conoce el límite inferior de la termocrina. Aproximadamente la termocrina y oxiclina más o menos coinciden. Este es otro ejemplo. Al lado izquierdo vemos un ecograma registrado a menos 65 decibeles, donde se ve ahí un cardumen ahí chiquito, otro más, hay unos peces por ahí sueltos. Pero eso mismo, si nosotros lo vemos con menos 90 decibeles, como se ha mostrado acá al lado derecho, permite ver varias cosas. Primero, permite ver mucho alimento, ¿no? Mucho zooplancton estaba oculto ahí, y estaba oculto dentro de una onda interna, que es esta que he señalado en color rojo, la he dibujado a propósito a mano, ¿no? Para señalar la existencia de ondas internas. Así como en superficie vemos correr las olas, en subsuperficie también hay olas, más lentas, porque están contenidas por la presión del océano, pero existen también. De tal manera que podemos medir en este ejemplo, con flechas rojas más o menos en metros, cuál es la amplitud de la onda interna, y la anchoveta está ahí dentro de la onda, no está dentro de la onda por pura casualidad, está ahí porque le conviene, ¿no? Ha encontrado alimento y se va a quedar metida ahí, come hasta que se acabe el alimento, ¿no? Lo cual puede pasar en un transcurso de horas o unos días. Hay que decir que esta onda va avanzando también, ¿no? Va avanzando lentamente dependiendo de las condiciones del viento. Un uso clásico del sonido en oceanografía es la construcción de batimetrías, es decir, medir con el sonido el relieve del fondo para hacer levantamientos tridimensionales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso del año 2004. Estas líneas de color rojo son transectos navegados por el Pico Laya de Limarte, ¿no? En donde hicimos una batimetría aquí en la zona de Paracas y otra batimetría en la zona de las Islas Hormigas de afuera. Más o menos a 50 millas frente al Callao hay unas islas pequeñas que están aquí donde estoy señalando. Desde tierra no se ven, pero existen.
y ahí se hizo una batimetría. Entonces, todo este recorrido en color rojo es la navegación del barco, pero también el barco ha estado transmitiendo sonido. Entonces, con esa información es posible construir una batimetría. En este caso, nosotros regionalizamos en zonas, como verán ustedes, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, etcétera, ¿no? Porque cada una de estas zonas nosotros necesitamos saber cuál es la estructura térmica en cada uno de estos lugares. ¿Por qué? De estructura térmica y alina, porque con esos valores calculamos la velocidad del sonido, como vamos a ver más adelante, ¿no? Y la velocidad del sonido es fundamental para poder hacer una buena medición batimétrica. De esto vamos a hacer ejercicios, no me voy a detener mucho ahora. Hay instrumentos que miden la velocidad de propagación del sonido, conforme este es un aparato que se le va bajando desde el barco como si fuera un CTD, pero lo que hace es medir la velocidad, pero en realidad la podemos obtener indirectamente, ¿no? De datos de temperatura, salinidad y presión, podemos calcular bastante bien la velocidad de propagación del sonido. En todo caso, hay que tener en cuenta que lo que una ecosonda hace es, cuando emite un pulso de sonido, lo que la ecosonda hace está tomando el tiempo también. ¿Ya? Lo que toma con precisión es el tiempo. Del momento en que el disparo, ¿no es cierto?, el ping se produce, espera, aguarda por la llegada del eco y en ese momento mide el tiempo t. ¿Ya? El tiempo t que estoy señalando acá lo mide. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy importante, porque el tiempo es igual al espacio entre la velocidad. Espacio entre la velocidad. Y si la velocidad ya la tengo, entonces simplemente el espacio, es decir, la profundidad del lugar, la puedo obtener multiplicando la velocidad, que ya la conozco, ¿no es cierto?, porque la he calculado, la multiplico por el tiempo y ese valor me da el espacio. Por eso es tan importante precisar esto, ¿no? La ecosonda, además de generar sonido y todo eso, mide tiempos también. ¿Ya? Mide tiempos, con alta precisión. Entonces, para hacer una buena batimetría, necesitamos conocer cuál es el tiempo t, ¿no? Cada pulso de sonido, cada eco tiene un tiempo, ¿no es cierto? Y lo podemos obtener en cada pulso, si es que sabemos la velocidad de propagación con que trabaja la ecosonda, y normalmente lo sabemos, ¿no es cierto? Normalmente lo sabemos, porque ese dato es un parámetro fijo, es un parámetro constante en las ecosondas. Y para saberlo no tenemos que hacer otra cosa que prender la ecosonda y mirar con qué velocidad de sonido está trabajando. De tal manera que el tiempo, para cada pulso, nosotros sabemos cuánto tiempo ha transcurrido desde que el sonido se emitió hasta que regresó como un eco. Entonces la idea para saber exactamente dónde está la profundidad es comenzar a descontar ese tiempo por capas de profundidad, digamos, metro por metro, pero eso obliga a que sepamos cuál es la estructura de la velocidad en la columna de agua. Esta parte, no voy a insistir con eso, solo vamos a ver en práctica, no hace falta que lo hagamos acá. No es fácil explicar a veces esto, pero cuando hagamos la práctica ya todo se va a entender bien. Lo que quiero decir con todo esto es que nosotros hacemos una medición de profundidad, por ejemplo, 90 metros, y aplicando este método de descontar el tiempo, puede ser que el fondo no sea 90 metros, puede ser que sea 85 metros, o puede que sea 92 metros. O sea, rara vez es el mismo valor que hemos obtenido, rara vez nos da ese valor. Entonces, si nosotros necesitamos construir una batimetría de precisión, entonces necesariamente tenemos que seguir el proceso que voy a explicar más tarde con más detalle. Ahora, si no interesa la resolución, si no simplemente se quiere conocer cuál es el relieve del fondo, bueno, en ese caso es más simple, ¿no? No necesitamos nada especial. Porque aquí estoy hablando pues de ecosondas de tipo digital, ¿no? No estoy hablando de ecosondas analógicas. Como ustedes saben, las de tipo digital graban datos, por lo tanto esa información se puede procesar y analizar de varias maneras. Bueno, acá en esta diapositiva 4, miren, hay una sección del fondo del mar. Esto se puede hacer. Típicamente lo que se hace, no solamente para poder saber la profundidad, sino también para tener una medida de la ecointegración del fondo del mar, en EcoView podemos hacer esto.
¿no? Seccionar el fondo del mar hasta, digamos, 50 metros y hacer una ecointegración de toda esta zona para poder clasificar esos valores según la dureza del fondo. Pero eso lo vamos a ver después. Aquí, por ejemplo, tenemos el resultado de una batimetría, la que se hizo en las Islas Hormigas de afuera. Miren, acá están chiquititas las dos hormigas, estos son prácticamente dos islotes grandecitos, ¿no? Y ahí hay un relieve de 3 dimensiones que está aquí representado en 2. La línea roja es el recorrido del barco, y acá está en 3 dimensiones, miren. Acá está en 3 dimensiones la batimetría, ¿no? La zona casi superficial, donde están las islas, ¿no? Acá hay una y acá hay otra, las dos zonas en verde, acá está la escala de profundidad, y luego acá está una zona de una rotura, ¿no? Acá ha habido una falla o algo, el borde de la plataforma parece fracturado, esto debe haber sido en algún momento un temblor o algo, acá fuera de Lima, y la parte más profunda, bueno, es la que está en color celeste azul. Acá tenemos otro ejemplo de batimetría, esto es en la zona de Paracas, ya no es en la isla, no es cerca de Callao, sino cerca de Paracas, y miren, acá está en 2 dimensiones la batimetría, y acá está en 3 dimensiones, ¿no? Hay como un macizo ahí de frente a Paracas. A una profundidad de, acá están las profundidades, hasta 500 metros en este caso. Estas gráficas son hechas en Surfer, ¿eh? En el programa que vamos a usar también en este trimestre. Vamos a hacer una práctica para que aprendan ustedes a usar Surfer. Lo que pasa es que es un software que requiere licencia. La licencia solamente te permite 15 días, así que yo creo que lo vamos a dejar para el final, ¿ya? Esa práctica. Vamos a avanzar con todo lo que es clases, con todo lo que es teoría de ejercicios, y después hacemos las prácticas de Surfer, que es como digo, Surfer es un software que se usa, entre otras cosas, para hacer mapas, contornos, como están viendo. Y es muy utilizado en el sector pesquero, dicho sea de paso. Ya, entonces, ¿cuál es el detalle de la corrección batimétrica? Es decir, medir el dato de fondo, de profundidad que nos da la ecosonda, corrigiéndolo con valores de un CTD, ¿no? Como ustedes saben, un CTD es un aparato que mide la conductividad, la temperatura y la presión, de ahí viene su nombre, CTD. Porque, claro, la ecosonda asume que la velocidad del sonido es constante en la columna de agua, pero eso no es cierto. En realidad, la velocidad de propagación del sonido está cambiando según la temperatura, según la salinidad y la presión. Entonces, lo que necesitamos saber es esa estructura. Necesitamos determinar la temperatura y la salinidad en la columna de agua para poder ver cómo cambia la velocidad del sonido. Hay algunos instrumentos que hacen eso, ¿no? Un perfilador acústico de velocidad, un ADSP, hace eso automáticamente, pero bueno, no es un equipo fácil de usar, no está disponible en todos los barcos. En cambio, una ecosonda así y un CTD, hoy en dD, las empresas grandes tienen CTD ya no en cada barco, ¿no? Uno por empresa. Entonces, la idea es hacer un lanzamiento de un CTD, y aquí tenemos la lectura, ¿no? La temperatura está en color verde, acá está abajo, la temperatura está en el eje horizontal inferior, y acá está, miren, la temperatura, hay una capa homogénea de más o menos 16 grados, después la temperatura disminuye más o menos lentamente con la profundidad. Y acá está la salinidad de igual manera, la salinidad en este caso está en azul, hay una capa muy estable en términos de salinidad, prácticamente vertical. Entonces, usando esa información podemos calcular cuál es la velocidad del sonido metro por metro. Ya, metro por metro. Entonces, es ahí cuando vamos a comenzar con el valor de t. ¿Se acuerdan? T, tiempo. ¿Ya? Vamos a comenzar a descontar el tiempo de arriba hacia abajo hasta que el tiempo se haga igual a 0. Y ahí, en ese momento, podemos decir que el fondo está a X cantidad de metros, no donde normalmente nos lo dice la ecosonda.
¿Ya? Quiero insistir en eso. ¿Ya? La ecosonda trabaja asumiendo que la velocidad del sonido es constante, pero sabemos que no es constante, sabemos que cambia. Entonces, eso lo podemos hacer trabajando con un CTD. Los detalles los vamos a ver en un ejercicio, no acá solamente vamos a repasar la teoría rápidamente. En algunos sistemas de ecosondas y sistemas multiad sí se puede programar cuál es la velocidad del sonido, el cambio de la velocidad del sonido con la profundidad. Pero eso requiere igual, de todas maneras, requiere que tengamos un CTD, ¿no? O un ADCP para saber cuál es el valor de velocidad de propagación y cómo varía según la profundidad. Acá, por ejemplo, ahí tenemos, imaginemos que esa pelotita es un pin de sonido. Va y viene, ¿no? Ping, pong, ping, pong. Pero ahí, fíjese, la velocidad es constante, ¿no es cierto? Se nota que la velocidad es constante. En realidad, varía. ¿Qué tanto varía? Ah, esa es una buena pregunta. Para poder saberlo, tenemos que lanzar un CTD y poder saber en cada metro de profundidad cuál es el tiempo que le toma al sonido atravesar cada una de estas capas que estoy señalando. Necesitamos saber eso. Para poder saber eso, necesitamos conocer cuál fue la temperatura, salinidad en cada uno de esos metros. Pero nuevamente, el tiempo disponible, es decir, el tiempo que le toma al sonido en ir y llegar al fondo, es igual a la división del espacio D, que podemos llamar D, espacio, dividido entre la velocidad C. Espacio, perdón, tiempo disponible es espacio entre velocidad. Ahora, si estamos hablando de que hay n capas de estratificación, estamos asumiendo que cada metro es un estrato, ¿no es cierto? Tenemos que n es igual al número de metros que representa aquí la profundidad en este ejemplo. De tal manera que la suma de todos los tiempos, T1 más T2 más T3, etcétera, 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 tiene que ser igual a T. ¿No es cierto? Este T de aquí es este T de acá, que es la suma del tiempo que le toma al sonido atravesar cada uno de estos metros. Bueno, y acá está en la diapositiva 8, está la ecuación, una de las tantas que hay. Esta es la ecosonda, esta es la ecuación de velocidad del sonido de Mackenzie, de 1981. Es toda esta ecuación, 1448.96 más 4.591 por la temperatura, etcétera, etcétera. No hay tiempo para detallar eso, ni hace falta, ¿no es cierto? Lo importante es decir, sí, que las variables aquí son la temperatura, la salinidad y la profundidad, que aquí está con la letra D. Entonces acá tenemos otra vez el tiempo disponible, que es igual a la distancia entre la velocidad del sonido que utiliza la ecosonda, de tal manera que ese tiempo t va a ser igual a la sumatoria de los tiempos parciales. Entonces, nosotros podríamos comenzar a descontar de este valor t, le vamos quitando t sub n, t3, t2, al final nos va a quedar t igual a 0. Pero ese t igual a 0 corresponde a la profundidad real del mar. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver, como digo, en práctica. Vamos a pasar a ver otro tema, las secciones batimétricas. No son otra cosa que la navegación de perfiles que nos permiten ver el cambio en la morfología o el cambio en la profundidad. Aquí en este ejemplo tenemos un mapa del Perú sombreado con colores que representan la profundidad. Y ahí miren unas líneas de color rojo. Esas líneas son transectos. Son líneas navegadas por un barco, por ejemplo, 200 millas, navegadas por un barco para poder ver cuál es la forma de esas secciones batimétricas. Y acá vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos los 4. Este de acá, perdón, el primero es Callao, que es este de aquí, que estoy señalando. Entonces, este es el perfil. Uno sale navegando Callao a un rumbo de 240, va a tener esta sección batimétrica, ¿no? Acá está la plataforma. Después hay una hollada, hay una especie de hollada
más allá de 25 millas de la costa, y luego ya viene lentamente, ¿no?, el talud. Lentamente el talud, y acá está la fosa marina, y luego acá la llanura abisal. Ahora vamos a ver acá en Chimbote. Chimbote, esta es la sección batimétrica de Chimbote. Miren, el Chimbote tiene una gran, larga plataforma que llega a 65 millas de la costa. Y luego ahí empieza el talud, ¿no?, que tiene esta forma. Hay como una repisa acá, y luego ya viene el talud inclinado y la fosa, ¿no? Y más allá está la llanura abisal. Vámonos un poco más allá, y estamos aquí en Bayóvar. Bayóvar, ¿es esto? A ver, acá dice Callao, Chimbote, Paita. Paita. Creo que esto está en desorden. ¿Y esto de qué me cosa es? Bueno, Paita es esta de aquí, que estoy señalando. ¿Ya? Paita, y acá, fíjense, hay en la zona de Paita, en el norte de Perú, la plataforma también es muy estrecha. Empieza el talud, llega hasta la fosa, y miren, acá hay un monte submarino, a 100 millas de costa exactamente, frente a Paita hay un monte submarino, ¿no? Y luego finalmente tenemos acá en Bayóvar, este perfil acá, y vemos aquí, ¿no?, una plataforma muy pequeña, un talud muy pronunciado, la fosa, y finalmente la llanura abisal, pero también aquí hay un pequeño monte submarino, hay un corte ahí, esto debe ser un monte submarino. Vamos a seguir. Acá hay otra sección batimétrica que va de Chimbote a Paita. Navegando desde Chimbote hasta Paita, miren, se navega sobre baja profundidad hacia cierta zona, más o menos en las islas Lobos de afuera, Lobos de tierra, miren, aparecen los cañones submarinos. Esta es una característica todavía poco conocida del mar peruano. En el mar peruano hay 17 cañones submarinos que ya están identificados, ¿no? Esos están llenos de vida, ¿no? No sabemos exactamente qué hay ahí, pero están, ¿no?, muy, muy poco estudiados los cañones submarinos del Perú. Acá hay otro ejemplo, ¿no?, de unas ondulaciones del fondo del mar que hizo un ecograma a colores. Y acá hay otro de 1000 metros de profundidad. Estos son los cañones submarinos, fíjense. Acá hay un cañón, pasa por aquí, acá hay otro ramal de ese cañón. Y acá miren esto que se ve, acá hay vida. ¿Qué será? No lo sabemos. Pero sin duda que acá hay vida. Imagínense, cada línea horizontal son 100 metros. 100, 200, 300, por así, pues 1000 metros más o menos de profundidad. Y acá están los cañones submarinos, ¿no?, tanto en el norte como en el sur. Ahí están numerados, ¿no? Hay muchos más en el norte, hay otros menos en el sur, pero hay. Acá hay uno muy extenso, miren, que sale de hilo prácticamente, un cañón submarino sale de hilo. Y acá está la gran cordillera de Nazca. Y hay otras cordilleras aquí, Carnegie y otras aquí en el norte, más pequeñas, pero también hay estos obstáculos submarinos. Y hay montes submarinos también. No hay, que yo sepa, no hay un catastro de cañones submarinos. Es parte de las tareas pendientes que tenemos. Ahora, los cañones submarinos reciben nutrientes desde la superficie, ¿no?, nutrientes desde la superficie, y esto puede ser a través de la sedimentación, ¿no? Las bacterias del fondo, gracias a que hay fuentes geotermales, pueden vivir sin luz, pero porque sí hay calor en algunos de estos cañones submarinos, de tal manera que las bacterias pueden alimentarse del detrito que cae desde la superficie, ¿no?, y conforma pues un ecosistema muy delicado, ¿no?, muy, muy delicado, que hay que conocer, no solamente cuidar, sino que conocer. No tenemos mucha información sobre la vida en los cañones submarinos. ¿Cómo se mapean los fondos del mar? Bueno, esto ya lo vimos
En el capítulo anterior sobre acústica biológica ya habíamos hablado de la prospección sísmica, ¿no? Que es una metodología moderna que tiene, causa un grado de destrucción, ¿no? Pero que debería tener algún esquema de compensación para aquellos daños biológicos que se puedan hacer. El asunto es que en el mar peruano se sabe, hay petróleo, hay gas, hay que encontrarlo y para encontrarlo hay que usar este tipo de tecnologías. Hay otras tecnologías no destructivas, más amigables con el medio ambiente, que no implican el uso de estas cargas explosivas de aire comprimido, sino otro tipo de tecnología, pero que requieren mucho más esfuerzo, ¿no? El usar estos métodos sísmicos permite hacer rápidamente lo que con otro tipo de tecnología te tomaría mucho tiempo. Entonces, acá hay un costo-beneficio, pues, ¿no? ¿Cuál es la decisión estratégica ahora con toda esta escasez de petróleo que hay? Seguramente va a volverse a poner en el tapete el tema de la explotación de exploración, ¿no? No explotación, sino exploración de pozos petroleros y de gas en el mar. Pero eso es tema de otro capítulo. Acá solamente voy a hacerles recordar que estos barcos enormes navegan despacio, a 5 nudos más o menos, detonando cargas de aire comprimido cada 40, 50 segundos, de tal manera que unos hidrófonos que son arrastrados, acá estoy señalando los hidrófonos que son arrastrados, van captando los ecos, aquí representados por estas líneas de color amarillo, y con esa información se construyen ecogramas, como están viendo acá, en donde se ve el fondo del mar, pero también se ve otros estratos de profundidad, ¿no? La estratigrafía del fondo del mar, con la que los geólogos y especialistas buscan encontrar lugares adecuados donde poder perforar en busca de gas y de petróleo. Hay que decir que muchas veces perforan creyendo que van a encontrar gas y petróleo y lo que encuentran es agua, ¿no? Puede ser, se da el caso comúnmente que después encuentran agua dulce y eso es una decepción y cuesta mucho dinero, ¿no? Estos son sistemas muy caros, ¿no? Barcos muy caros, todos los elementos que utilizan son muy caros, además es una especialidad de la acústica submarina, ¿no? La geología. Bueno, los tipos de fondo de mar se pueden estudiar con sonido, por supuesto, como hemos estado viendo. En el caso presente, caso peruano, digamos, el año 2004 y 2005 hicimos con Gerardo Herboso, perdón, con el doctor Gerardo Herboso, una clasificación experimental del tipo de fondo, integrando justamente el fondo marino hasta 50 metros. Y obtuvimos este tipo de mapa, ¿no? Un mapa de colores, de texturas, mapa textural. Inclusive lo colocamos sobre la batimetría. Miren, la batimetría en la isla Hormigas de Afuera. Inclusive así hicimos un levantamiento tridimensional de los valores SB. Bueno, lo que hallamos en general era que las zonas más profundas son zonas más blandas, ¿no? Son zonas más blandas seguramente porque se acumula el sedimento, el fondo es muy blando ahí, por eso el eco es débil. Y más bien el eco es más fuerte en la zona de las islas, ¿no? Acá donde estoy señalando está una de las islas, lobos de afuera, perdón, hormigas de afuera, y aquí está la otra. Bueno, entonces hicimos una clasificación así muy aproximada, ¿no? Dijimos, clasificamos los valores SB por rangos, ¿no? Dijimos fondo rocoso, son ecos de más de menos 14 decibeles. Luego tenemos el fondo pedregoso, el fondo de grava, el fondo arenoso, fondo de arena fango, fondo fangoso y un fondo sin clasificación, un fondo muy blando, que es el que aparece acá en color celeste y azul. Entonces, nosotros no teníamos gradas para poder comparar eso, simplemente fue una clasificación puramente acústica. La hicimos con una ecosonda científica, entonces es recomendable calibrar la ecosonda si es que se le va a dar ese uso, a menos que se le quiera algo puramente referencial, ¿no? Puede ser, pero en el caso nuestro la teníamos calibrada, tenemos que aprovechar que la ecosonda estaba calibrada para hacer este mapa textural.
Ahora vamos a ver lo mismo, pero cómo nos salió en la zona de Paracas, ¿no? En la zona de Paracas obtuvimos esto, ¿no? Ecos muy fuertes, el fondo es muy fuerte, a pesar de que está a 500 metros de profundidad, ecos muy, muy fuertes, un fondo rocoso en el mar abierto aquí donde estoy señalando, ¿no? Y acá está, si ustedes se acuerdan, la batimetría en 3D, le sobrepusimos el mapa textural y bueno, nos salió esto, una zona muy curiosa de ecos muy débiles y otras ecos intermedios. Otra forma de hacer estas batimetrías más precisas, porque acá hasta ahora hemos visto solamente ecosonda de un gas, ¿no? Serán ecosondas científicas, pero son de un gas. Hay otros equipos como este que estamos viendo, ¿no? Un barco que navega portando varios transductores, de manera de ampliar, ¿no? Amplías el radio de búsqueda y por lo pronto gastas menos dinero. Obviamente estos transductores tienen que estar todos sumergidos, ¿no? Acá da la impresión de que estuvieran en el aire, no, tienen que estar sumergidos. Y de esa manera el muestreo se hace mucho más amplio. Nunca he visto esto, ¿verdad? Lo conozco en foto nada más, no sé de nadie que use esto, pero debe existir, no creo que sea por gusto. Y otra forma de hacer esto muy preciso es un vehículo autónomo, ¿no? Un AV, como alguno de los dos que tiene la Marina, el BAP Carrasco tiene dos de estos AVs, o sea, vehículos autónomos, se le programa, bueno, se puede acercar mucho al fondo del mar, bueno, y hacer mediciones muy cerca, ¿no? Haciendo mediciones de alta precisión a muy pocos metros sobre el fondo. Otro ejemplo de mapa textural hecho con acústica, en este caso con una ecosonda Roxanne, en la que ya está, donde se puede predefinir, digamos, por la fuerza del eco, por el valor SB, ¿se acuerdan? El valor SB, el volumen de retrodispersión, se puede saber previo cotejo, ¿no es cierto? Previa calibración, cuál es el tipo de fondo que hay, en este caso, en esta zona que estoy acá mostrando, ¿no? Y donde muestran ahí los tipos de sustrato, ¿no? Lecho rocoso, lecho de grava, etcétera, etcétera. Fondo rocoso, etcétera. Todo eso está aquí presente como un ejemplo. Ahora, hay otro tema más. Como las ecosondas de las que estamos hablando en este curso trabajan con una velocidad de sonido que es fija, eso afecta al TBG. ¿Ya? Eso afecta al TBG y le causa una deriva, o sea, un error, digamos, porque como ustedes recordarán bien, el TBG le restituye al sonido la energía que ha perdido por efecto de la propagación. Pero eso lo hace en función a la velocidad del sonido también. Y si la velocidad del sonido está variando, entonces obviamente el valor que está restituyendo el TBG también está variando, ¿no? Y eso genera un problema. Es un error, pero que se puede corregir. En este ejemplo, que viene de una publicación que sacamos con el doctor David McLennan hace ya más de 11 años, calculamos un factor KTBG, es decir, un factor de corrección obtenido con datos de temperatura y salinidad, de tal manera que, de acuerdo con la profundidad podíamos multiplicar el valor NASC por una constante que le llamamos justamente TBG. Y fíjense que más o menos en este caso, en la frecuencia 38 hasta 400 metros, miren el valor KTBG que nos da es prácticamente 1. Es decir, hasta 400 metros no hay que hacer ninguna corrección, pero a partir de ahí sí, ¿no? Por ejemplo, una medición a 1000 metros nos dio un factor KTBG de 0, prácticamente 0.8. O sea, el valor NASC que mides a esa profundidad lo tienes que multiplicar por 0.8 porque hay una sobreestimación que es producto de esta llamada deriva del TBG. Porque parece lógico, ¿no? Si la velocidad del sonido está cambiando, si está disminuyendo la velocidad de propagación del sonido, eso el TBG no lo sabe. El TBG es un dispositivo dentro de la ecosonda y ese dispositivo no sabe, entre comillas, que la velocidad está cambiando.
Por lo tanto, nosotros sí podemos hacer ese cálculo y como un postproceso podemos modificar esa medición. ¿Cómo se hace? No lo vamos a ver acá. No es que sea complejo, ¿ya? No es complejo, solo que es un proceso largo. Esto lo vamos a hacer en una práctica en Excel. ¿Ya? Esto ni siquiera va a entrar en el examen porque son demasiados cálculos. Pero sí espero que nos dé el tiempo para hacerlo en Excel. En todo este procedimiento es muchos números, ¿no? Esto no hay forma de llevarlo a un examen, ¿no? No vamos a hacer. Más bien, ejercicios simplificados, con esto sí vamos a hacer, eso sí se pueden hacer, en clase lo vamos a hacer, para que se entienda de qué se trata, pero no voy a explicar en detalle todas estas ecuaciones, porque no tiene sentido, no se entienden, ¿no? Esto hay que practicarlo y lo vamos a hacer en Excel. Otro tema relacionado con el anterior es el factor de corrección KSB. KSB no es otra cosa que la división entre el NASC teórico y el NASC medido, ¿no? Y típicamente el KSB debería ser igual a 1. ¿Ya? Pero multiplicado por el KTBG nos da globalmente un factor de corrección K. Obviamente este factor de corrección K es para cada estrato de profundidad. ¿Ya? El K es igual al KTBG por KSB. Ya antes habíamos visto qué cosa es el KSB, el KTBG, perdón, acá está el KTBG. ¿Ya? Pero el KTBG demanda saber los coeficientes de absorción alfa. Y esos son los que están en estas ecuaciones de acá, ¿no? Más complejas. Bueno, el hecho concreto es que vamos a hacer esto, ¿no? El NASC corregido va a ser igual al NASC medido por su correspondiente factor K. Repito que este K se calcula para cada estrato de profundidad. Lo hemos usado nosotros en modo experimental con el doctor McLennan, lo usamos en un crucero de evaluación de recursos demersales del año 2009. Entonces ahí se hizo unas mediciones NASC a varias profundidades, se calculó el valor KTBG, se calculó el valor KSB y el valor K. Con eso pudimos corregir las lecturas de cointegración o, como ustedes saben, son los valores NASC. A ver, vamos a ver esta partecita y ahí lo dejamos por hoy. Nosotros para poder clasificar los valores SB, recuerden, cointegrando el fondo, nosotros hicimos con el doctor Herboso, cointegramos los 50 primeros metros de fondo. Con eso hicimos una modificación del valor SB. Dijimos que el valor SB no es otra cosa que el valor SB medido menos 10 veces el logaritmo del valor KTBG. Y con eso haríamos un valor SB compensado, ¿no? Que está detrás de estas mediciones acá. Esto solamente es un ecograma que muestra los 50 metros sobre el fondo, que nosotros seleccionamos cada 50 metros, se calculó un valor de SB. Y ese valor SB lo modificamos a través de 10 veces el logaritmo del KTBG. También, además de hacer eso, establecimos unos índices de rugosidad. Por ejemplo, este que está acá, índice de rugosidad es 10 a la 6 por el logaritmo de la suma de varias mediciones de profundidad entre la medición promedio. Y de esta manera obtuvimos, miren acá lo que se halló. La línea negra muestra el fondo del mar desde Callao, que está acá a la derecha, Callao, hasta las islas hormigas de afuera. Están, como saben, a 50 millas fuera de Callao. Y la línea de color rojo es el valor de SB. El valor de SB, como ustedes verán, aumenta, disminuye, es lo normal, aumenta, disminuye. En la zona de Callao aumenta mucho, porque esa zona rocosa. Por eso nosotros un poco arbitrariamente hicimos estas líneas horizontales de color verde y dijimos fondo rocoso, fondo pedregoso, fondo de grava, fondo arenoso, fondo de arena de fango, fondo fangoso y fondo muy blando, ¿no? Con valores muy blandos, probablemente por la acumulación de sedimento, lo que parece lógico, ¿no? Acá miren esta hondonada que hay frente a Callao, hay una hondonada que llega a 40 metros,
no, perdón, que 40 metros, 700 metros, y ahí justamente ahí están los valores más débiles del fondo. Entonces, acá cabe suponer que hay sedimento que se va depositando en el fondo y así lo han convertido en un fondo blando. Pero yo creo que acá lo dejamos, lo terminamos en la próxima clase. ¿Ya? Lo terminamos en la próxima clase, también para no aburrir. Y bueno, nos estamos viendo en la siguiente oportunidad, donde ya terminamos con eso ya terminamos el capítulo de acústica sonográfica, que es el capítulo 12. Voy a parar la grabación. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta la próxima.